Sermón de la mañana de hoy lleva por título El reino de los cielos es como un grano de mostaza, que es por lo general el título que se coloca en la mayoría de las Biblias, o como un grano de mostaza. El texto sobre el que vamos a trabajar es el que está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículos del 30 al 34. Pero antes de leer ese texto del Evangelio de Marcos, vamos a leer el libro de Daniel en el capítulo 4, versículo 3, las palabras de Nabucodonosor. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es reino eterno y su dominio de generación en generación. En ese mismo capítulo 4 de Daniel, en el versículo 17, dice así: con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Ahora veamos Marcos en el capítulo 4, nuestro texto que será el texto base, y después podemos entender la conexión de este texto con la teología del libro de Daniel. También Jesús decía: ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual, cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, pero les explicaba todo en privado a sus discípulos. El reino de Dios, como obra sobrenatural, no es el resultado de procesos humanos, históricos o del simple acontecer de ciertos eventos en clave del materialismo. El reino de Dios, como la expresión lo señala, es de Dios, porque viene de Dios y se dirige hacia Dios, porque Dios es el principio y es el final. Desde el Génesis nosotros vemos que el paraíso como patrón del reino de Dios es gracia, es amor, es libertad y es poder, porque la creación llegó a existir por la libre iniciativa del Creador. Nada fuera de Dios ha movido la mano de Dios para crear todas las cosas. De tal manera que en la creación del reino inicial, que fue perturbado por el pecado, es decir, en el Génesis vemos la gracia de Dios. Creó no porque nos necesitara, sino porque en su gracia va a dar al hombre el privilegio de conocerle y de adorarle. No merecíamos haber sido creados y no merecemos ser hechos nuevas criaturas. Sin embargo, el reino de Dios, que es real en la historia, fue representado y encarnado en la persona de Jesús. Y hoy tenemos los evangelios como el testimonio autorizado del mensaje sobre el reino y sobre el Señor. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Desde 12 personas comunes y corrientes, el reino de los cielos se ha extendido de generación en generación, en el tiempo y en el espacio, de tal manera que hoy vemos que toda tribu, lengua y nación cree en el Evangelio, es decir, cree en Jesús como su Salvador. Los versículos que hoy vamos a desarrollar, que van del capítulo 4, versículos del 30 al 34, deben tener de referencia el marco inicial, que es
el capítulo 4, versículo 1, donde nos dice que Jesús comenzó a enseñar. De tal manera que el discurso que hemos venido viendo constituye una unidad desde el versículo 1 hasta el versículo 34. Esta parte es importante porque estos últimos versículos que vamos a ver hoy son el cierre del discurso. Versículo 33 nos dice eso. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, según podían oírla. Sin parábolas no les hablaba, pero les explicaba todo en privado a sus discípulos. Y después de ahí viene otro evento que es el evento de la barca. Pero este cierre nos recuerda algo que está dentro de la parábola y es el versículo 10 de este capítulo 4. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaban sobre las parábolas. Y él les dice, a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. Les decía, pero a los que están afuera reciben todo en parábolas. Y al final, cuando cierran todas esas parábolas, vuelve a insistir que Jesús le explicaba estas parábolas a sus discípulos en privado. Esta parábola de la semilla de mostaza es de nuevo una ilustración del misterio del crecimiento del reino de Dios. Otra vez encontramos una imagen agrícola, la semilla que enseña el progresivo crecimiento del reino de Dios en la historia. Sobre esta parábola vamos a desarrollar básicamente 4 aspectos. El primero tiene que ver, es un volver a recordar algunos de los elementos que vimos cuando comenzamos la exposición de las parábolas. ¿Se acuerdan que hablamos las figuras literarias de la parábola, la estética de la parábola y la estructura de la parábola para hablar al ser humano? Ahora recordamos cómo la analogía es un método que la Biblia usó para expresar los conceptos del reino de Dios. Es un método que se usa en la teología bíblica y siguió usando la teología en la historia. El segundo aspecto a tratar es lo humilde o pequeño del reino no debe hacernos perder la esperanza. Después analizaremos el crecimiento y la consumación del reino para hablar, por último, de la necesidad del discipulado en los que viene insistiendo estas parábolas. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la analogía como método de la teología bíblica histórica. El versículo 30 dice, también Jesús decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Note que son 2 las cuestiones. ¿A qué lo compararemos? ¿Cómo lo describiremos? Son 2 las preguntas. La parábola nos muestra la dificultad que se viene cuando intentamos hablar de lo sobrenatural o hablar del reino de Dios. La cuestión que se plantea el autor bíblico es, ¿a qué se puede comparar el reino sobrenatural de Dios desde lo que podemos conocer? ¿Hay algo en la naturaleza que nos pueda enseñar cómo es el reino de Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos utilizar lo natural para explicar lo sobrenatural? ¿Será que se puede hacer eso? ¿Será que el lenguaje nos da para hacer eso? Sin duda que hay una distancia muy grande entre la creación material y el reino de Dios. Y el autor y los autores bíblicos en general son conscientes de esta dificultad. Por eso vemos en la Biblia el uso de parábolas para hablar del reino de Dios, que nos muestra que hay una similitud
pero no debemos perder de vista que hay una diferencia también, porque se habla de es semejante a, no dice es igual a, dice semejante. ¿En qué se parece y en qué se diferencia? Y en lo que se diferencia, vemos el límite del lenguaje humano que no puede llegar a describir ni el ser de Dios, ni su expresión en la historia, que es el reino de Dios. Lo que decimos es que la mente humana se queda corta en la comprensión de lo sobrenatural y el lenguaje humano también tiene un límite para expresar a Dios. De tal manera que se busca un lenguaje que se llama analógico, lenguaje simbólico, lenguaje figurado. Por eso vemos en la Biblia una gran riqueza de imágenes, de símbolos o de descripciones para que podamos hacernos una idea de cómo es el reino de los cielos. ¿Qué nos muestra esto? La complejidad, el misterio de Dios y de su reino. El lenguaje humano no puede expresar de una forma igual el misterio del reino de Dios. Por eso la necesidad de este tipo de lenguaje analógico o comparaciones o similitudes, pues el reino de los cielos no se puede equiparar a nada de lo que conocemos de este lado del cielo. El reino de los cielos no puede ser trasladado a lo que conocemos de este lado del cielo. De tal manera que lo que hoy conocemos es limitado. Es apenas una pequeña fracción de la realidad que vendrá. Esto ya lo ha descrito Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículos del 9 al 12. Porque en parte conocemos, ¿cierto?, las parábolas y lo que Dios nos ha revelado. No es el conocimiento total de su ser, porque Dios es incomprensible, inabarcable por la mente humana. Excede el infinito, no cabe en lo finito, decían los padres de la iglesia. Dicen, finitum non capere en lo finito. El ser finito no puede caber. El ser infinito no puede caber en nosotros, seres finitos. ¿Por qué? Porque nuestra mente es limitada. Nuestro conocimiento en todo es parcial. Por eso Pablo dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niños. Así que en un sentido, todo lo que hablamos hoy del reino de los cielos, por muy profundo que parezca, es mero lenguaje de niños. Niños hablando de algo que todavía no tienen la madurez de comprender del todo. Porque solamente se verá en el final. Por eso Pablo sigue diciendo, porque ahora vemos como por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Y recuerden, en esa época los espejos eran de bronce o de plata, no eran nítidos como ahora. Vemos una silueta. Las parábolas muestran algo del reino, pero no alcanzamos a conocer todo. Y Pablo sigue insistiendo, ahora conozco en parte, porque conocemos en parte, dice el versículo 9, y él lo vuelve a reiterar en el versículo 12. Pero entonces, es decir, cuando venga lo perfecto, cuando venga el Señor, cuando se instale el reino, conoceremos plenamente como hemos sido conocidos. Esto que le enseña al creyente, debemos reconocer con gran humildad que la comprensión de los misterios de la fe exceden nuestra mente.
Los misterios del reino de los cielos exceden lo que nosotros podamos comprender. ¿Eso quiere decir que no debemos buscar comprender? No. Quiere decir que entendemos de antemano que el conocimiento al que podemos llegar de Dios es un conocimiento limitado. La analogía, la de un niño que conoce algo sobre la realidad, pero algún día Dios revelará de forma completa y aún en ese reino celestial, donde sin duda llegaremos a una etapa de madurez, de conocimiento sobre las realidades celestiales, aún en el reino de los cielos, lo infinito no cabe en lo finito. Aún en la mente redimida, no podrá tener un conocimiento completo y perfecto de Dios, porque para tener un conocimiento completo y perfecto de Dios se requeriría ser Dios mismo. Por lo tanto, nosotros siempre vivimos de este lado del misterio, de la eternidad y de la divinidad. Pero ese misterio del reino de los cielos progresivamente se ha ido desarrollando en la historia. Y aquí viene el tema de la escatología que tiene esta parábola. Y vale la pena detenernos a reflexionar sobre el mal uso que se ha hecho de la escatología. Hemos visto que todas estas parábolas son parábolas del reino. Es decir, ¿apuntan a qué? Al reino que se está desarrollando en la historia, pero que se consumará en el final de los tiempos y entonces tendrá fin la historia como la conocemos. Y habrán cielos nuevos y tierra nueva. Si hay algo por lo que se caracteriza la escatología bíblica, es decir, la escatología que se extrae de las Escrituras, es su función, su objetivo. ¿Cuál hemos visto en estas parábolas sobre el crecimiento del reino, que es el objetivo? Animar a la iglesia y decirles, a pesar de lo pequeño que pueda parecer el reino, frente a los poderes del mundo, el reino es el reino de Dios. A pesar de que no veamos cómo es posible que la iglesia pueda sobrevivir en un mundo tan hostil al evangelio, veamos que se trata del rey y que el reino crecerá hasta hacerse grande. Lo que vemos es que la escatología cristiana tiene un propósito relacionado con el consuelo y con la esperanza. Lo lastimoso de todo esto es que la escatología cristiana hoy se asocia más a ese futurismo que inserta temor en el corazón del creyente. O si no, pregúntese y examine, ¿con qué asocia el creyente el Apocalipsis? Cuando a alguien le hablan de Apocalipsis, eso parece que le estuvieran hablando de alguna película de terror. Uy, ese libro da miedo. O yo ese libro mejor no me meto con eso. La gente hasta se vuelve loca leyendo esas cosas. Mejor guardémonos de no tocar ese libro misterioso. Pero ¿era esa la intención de los autores bíblicos cuando hablaban del Apocalipsis? Ahora, todo depende de qué lado estás en la historia de la redención. Porque para la escatología cristiana dice, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Así lo ve el creyente. El mundo se va a acabar. Gloria a Dios, porque este es un mundo degradado, pervertido, que necesita ser exterminado. Nos alegramos por eso, porque este mundo es la expresión de la corrupción de la creación, no la grandeza de la creación. Pero ¿hacia qué apunta?
hacia una creación nueva. Entonces, ¿por qué debería asustarnos que el pecado sea eliminado? No tiene mucho sentido. Pero la mayoría de las veces, con lo que se asocia en la mente de las personas son con las películas de ciencia ficción, de aquellas de donde el apocalipsis zombie y todas esas cosas, y nadie quiere un final como ese. Entonces, vemos cómo se ha distorsionado el mensaje de la esperanza cristiana. Lo que la parábola le dice a la iglesia es muy diferente. Dice, ahora contextualicemos, Marcos escribe en el primer siglo, pleno imperio romano, plena persecución de la iglesia. ¿Cómo puede un grupo tan pequeño sobrevivir a la bota romana? Ni siquiera los imperios más poderosos de su época pudieron resistir la espada y la bota de Roma. Si la espada y la bota de Roma se moviliza contra ese pequeño grupo de creyentes, no se augura un buen desenlace. Lo más probable es que la iglesia debió haber fallecido apenas el imperio romano movió su maquinaria para extinguir a la iglesia. Y no fue un solo emperador, fueron varios los que pusieron en movimiento, ¿cierto?, la espada para acabar con ese pequeño grupo. El siguiente relato va unido a esto, la barca. La iglesia es como una pequeña barca en el océano de la maldad de este mundo. ¿Podrá sobrevivir? Sí, porque el Señor es el Señor de ese mar y Él puede decir, calla, enmudece. Así, aunque el reino de los cielos es la semilla más pequeña, es como un grano de mostaza, el cual se siembra en la tierra, en la inmensa tierra, es la más pequeña de las semillas que hay en la tierra. Y miren que la comparación está haciendo un énfasis, es pequeño, es algo insignificante, es algo sin poder, sin riqueza, en medio de la inmensidad del espacio que es la tierra. La semejanza es clara. La iglesia, pequeña en comparación con las potencias y los poderes de este mundo, ¿qué esperanza tiene? Si la iglesia no tiene riquezas, si la iglesia no tiene la espada, si la iglesia no tiene las legiones romanas, ni siquiera tiene una gran educación ni erudición. Contrasta ese pequeño grupo con los grandes imperios que han dominado la historia, como los imperios que describe el libro de Daniel, los medos, los persas, los griegos, los romanos. ¿Qué esperanza tiene? Sin duda, es un milagro que esa semilla salga, pero es un milagro mayor que sobreviva y todavía mayor que logre crecer de la manera como la parábola lo está diciendo. ¿Cómo es posible que esa pequeña semilla sobreviva siquiera? ¿Cómo es posible que crezca? Esos son los interrogantes que se hace la iglesia. En ese momento viene la pregunta, ¿será que es posible que la iglesia sobreviva a la persecución? ¿Será que es posible que la iglesia sobreviva en un mundo que está usando toda su riqueza, su poder para ahogar esa semilla? Y recuerden que está en el contexto de la parábola del sembrador. Y la pregunta va, ¿es posible que esta semilla crezca
frente a los ataques del diablo que quita la palabra de los corazones de los hombres? La parábola del sembrador. ¿O cómo podría esa pequeña semilla sobrevivir a la tribulación y a la persecución por causa de la palabra de la que habla capítulo 4, versículos del 16 al 17, ¿se acuerdan? Crece, pero cuando viene la persecución y viene la tribulación, viene la pregunta, ¿podrá sobrevivir a eso la iglesia? ¿O cómo puede crecer la semilla del reino de los cielos en el corazón de los hombres lleno de ansiedad, de temor y de preocupaciones? ¿O cómo puede crecer el reino de Dios en medio de la tentación, de la riqueza y de los poderes terrenales? A todo eso es que quiere responder estas parábolas. Ante los grandes enemigos de la iglesia, esta se ve como una pequeña semilla, pero es el reino de Dios. Es Dios quien hace crecer esta semilla. Y aquí vienen las palabras de Nabucodonosor. Él tiene en sus manos los reinos de este mundo. Dios es soberano y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así que ante los retos del tiempo presente tenemos esperanza, hay confianza en que Dios ha vencido. El cordero que fue inmolado ha vencido y en sus manos está su iglesia. ¿Recuerdan Apocalipsis? En las manos del Cordero que ha vencido la muerte y los poderes de este siglo malo y perverso está la iglesia. Esa semilla crecerá, no por sí misma, como lo vimos en la parábola anterior. El mismo sembrador no sabe cómo se da el misterio. Hace lo que tiene que hacer, cumple su responsabilidad. ¿Cuál? Proclama la palabra. Pero ¿cómo crece? ¿Cómo? Él no lo sabe. Nadie lo sabe. Porque es un misterio. ¿Cómo actúa Dios en el corazón del hombre? Recuerden Juan capítulo 3. ¿Cómo hace nacer de nuevo? La esperanza es la que ya la parábola nos ha dicho. Pues aquellos que fueron sembrados en buena tierra darán fruto por medio de la asistencia del Espíritu Santo, unos al 100, al 60 y al 30. ¿Recuerdan? Así nos lleva la parábola al tema del crecimiento y la consumación del reino. Sin embargo, dice el versículo 32, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa ramas grandes. Tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Recuerde ahora, el tema del gran árbol se usaba en el Antiguo Testamento como una imagen de los grandes reinos. Derribar grandes árboles, en el lenguaje de Isaías, de Jeremías, era derribar grandes imperios. Y ahora Marcos usa una expresión que ya tiene un antecedente en el Primer Testamento. Un árbol grande, un imperio grande, puede ser derribado. El texto otra vez comienza con la pregunta sobre la incertidumbre del proceso de crecimiento. Se plantó la semilla, pero crecerá. Se está demorando. ¿Qué pasa? Pero es una semilla pequeña, ¿cómo crecerá para abarcar todo? La pregunta es por el futuro. Y la respuesta se da desde la promesa de que Dios hará crecer esa semilla
hasta los últimos rincones de la tierra, incluso en los lugares más hostiles. Llegará a ser grande, sí, pero llegará a ser grande pasando por el sufrimiento, pasando por la persecución, pasando por las dificultades en medio de un mundo hostil a la verdad, de un mundo violento y hostil al amor, lleno de envidia, de violencia. Es en medio de ese mundo que el evangelio debe crecer. Y es en medio de ese mundo que nosotros, como sembradores de la palabra, debemos salir como ovejas en medio de lobos. Esta última parte de la parábola es la que tiene la mayor carga escatológica, porque es la que da el fundamento de la esperanza cristiana. Es la fuente de ánimo para el creyente en medio del temor. En esta parte de la parábola vemos la reminiscencia del mensaje de los profetas, en especial de Ezequiel y de Daniel, pero de todo el mensaje profético del Antiguo Testamento, que es un mensaje centrado en la obra de Dios y no en las ideas y en las utopías humanas. En el capítulo 17 del profeta Ezequiel, en los versículos 22 al 24, se habla de los grandes árboles. Así dice el Señor Dios: yo también tomaré un renuevo de lo más alto de la copa del cedro y lo plantaré. Arrancaré de la punta de sus renuevos uno tierno y lo plantaré en un monte alto y eminente. En el alto monte de Israel lo plantaré y extenderá sus ramas y dará sus frutos y llegará a ser un cedro majestuoso. Debajo de él anidarán toda clase de aves, a la sombra de sus ramas anidarán. Ahora sí recuerda lo de Marcos: crecerá y las aves anidarán. Una imagen que ya estaba en el Antiguo Testamento sobre el reino. Y todos los árboles del campo, miren que es analogía, y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Obviamente que no se refiere a los árboles, se refiere a todas las naciones del mundo, ¿cierto? Sabrán que yo soy el Señor. Humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde. Un ejemplo es Nabucodonosor, ¿cierto? Humillado, y ese pequeño reino será exaltado. Seco al árbol verde y hago reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Este último segmento es el fundamento de la esperanza cristiana. Yo, el Señor, he hablado. Y tenemos un antecedente universal y sobrenatural cuando Dios dijo: sea la luz, fue la luz. El Dios que creó todas las cosas de la nada es el fundamento de la esperanza del creyente en la historia. Si Él lo ha dicho, Él lo hará. En otra parte de Ezequiel, en el capítulo 31, versículos del 1 en adelante, vemos el uso de la imagen del árbol. En el año 11, en el mes tercero, el día primero del mes, vino a mí palabra del Señor: hijo de hombre, dile a Faraón, el rey de Egipto, y a su multitud: ¿a quién te pareces en tu grandeza? Recuerda que Asiria era un cedro en el Líbano, de hermosas ramas y frondoso, de sombra abundante, aquí bajo la sombra de sus ramas, ¿se acuerdan? Y de elevada altura, y su copa estaba entre las nubes.
Las aguas lo hicieron crecer y las corrientes profundas lo encumbraron. Con sus ríos se extendía alrededor del lugar donde estaba plantado y enviaba sus corrientes a todos los árboles del campo. Pero por eso su altura era mayor que la de todos los árboles del campo. Se multiplicaban sus ramas y se alargaba su ramaje, extendiéndose a causa de las muchas aguas. En sus ramas anidaban todas las aves del cielo, bajo su ramaje parían todas las bestias del campo. La misma expresión que aparece en Marcos. Un gran imperio bajo el cual se cobijan las naciones. O sea, la imagen es precisamente de los reinos del mundo que tenían vasallos, que tenían sirvientes, que con su poder, entre comillas, protegían, daban alimento y daban sombra. Y a su sombra habitaban todas las grandes naciones. Y ahora llegamos a Daniel. En el profeta Daniel también tenemos la mención de los relatos de los sueños de Nabucodonosor. Capítulo 4, versículo 10 comienzan, dice: y las visiones de mi mente que vi estando en mi cama fueron así. Vi un árbol en medio de la tierra. Otra vez el tema del árbol grande que crece, cuya altura era muy grande. El árbol creció y se hizo fuerte. Y aquí hay que recordar por qué creció y por qué se hizo fuerte. Porque la mano de Dios lo sostenía y lo hacía crecer. El sentido de las parábolas no es por la obra del sembrador, sino por la obra de Dios. Aquí vemos el control soberano de Dios sobre las naciones de la tierra. Dios dice: yo hice crecer a Babilonia, porque Babilonia está bajo mi mano. Dice: y su copa llegaba hasta el cielo, y era visible desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Debajo de él hallaban sombra las bestias del campo. Y vuelve la misma expresión que aparece en Marcos. Las aves del cielo hacían su morada en las ramas, y de él se alimentaban todos los seres vivientes. En el versículo 20 nos comienza Daniel a explicar el sentido de la visión y dice: el árbol que vio. Aquí Daniel le contesta a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor comienza a preguntar: ¿qué significa ese sueño? Y Daniel se lo interpreta. Él le dice: el árbol que vio a Nabucodonosor, que se hizo fuerte y corpulento, cuya copa llegaba hasta el cielo y que era visible en toda la tierra, y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y cuyas ramas anidaban las aves del cielo, es usted. Daniel le dice eso a Nabucodonosor: eres tú, el sueño eres tú, oh rey, que se ha hecho grande y fuerte. Su grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo, y su dominio hasta los confines de la tierra. Es decir, que la imagen del árbol grande que anida, donde anidan las aves, es una imagen del poder, de los señoríos del reino, de los reyes. Sin embargo, Daniel le sigue haciendo una advertencia, pero el sueño también dice que si algún día tú crees que ese poder viene de ti, Dios te va a castigar. Y viene una advertencia de la sanción por el orgullo del rey, que no entiende que quien le había dado ese poder terrenal era el Rey celestial, que realmente es el cielo el que gobierna, y que si Nabucodonosor no lo confiesa, Daniel le dice: si no lo haces, pasarás 7 años de locura. Dice: pero al final de los días,
yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Dios Altísimo y glorifiqué al que vive para siempre. Esto fue después de los 7 años de locura. Porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Y entre los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Esta es la comprensión de Nabucodonosor después de los 7 años de locura. Vemos entonces cómo Marcos usa esta imagen que ya era ampliamente conocida desde el primer testamento de los animales que moran bajo la sombra y de las aves para representar cómo todas las naciones de la tierra van a encontrar cobijo en el reino de Dios. Gente de toda tribu, lengua y nación encontrarán morada en la nueva Jerusalén. Dios, el Señor, es Señor de los reyes de la tierra y es Señor de la historia. Cuando Nabucodonosor dice, esto es el resultado de mi poder y de mi mano, Dios trae una voz del cielo que le dicta la sentencia que viene de la soberanía de Dios, que dice, ignorar mi sabiduría es una locura. Por eso la imagen de aquel que niega la soberanía de Dios es la de un loco. Y le voy a mostrar a las naciones de la tierra el supremo acto de locura que es ignorar que el cielo gobierna sobre esta tierra. La iglesia tiene que aprender que es una locura poner su esperanza en los reinos terrenales. Por eso la iglesia tiene que alejarse de esas utopías de construir un mundo perfecto aquí y ahora, porque este mundo, por la voluntad del Rey, ha sido destinado al fuego. No es nuestra esperanza un paraíso en esta tierra, prométalo quien lo prometa. El Rey ha prometido que es una locura si tú sigues creyendo que este mundo tiene algo bueno para ti. La esperanza de la iglesia, la paz de la iglesia está muy lejos de las utopías temporales. Está en un reino eterno, en el Rey que domina para siempre, un Rey que es capaz de hacer un cielo nuevo, una tierra nueva, no de arreglar este mundo. Esto no tiene arreglo. Se necesita algo realmente nuevo. Igual Dios no quiere medio arreglar tu vida. Dios te da una vida nueva. No anda haciendo reciclaje por ahí. Dios va a crear una vida nueva. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y creará unos cielos y una tierra nueva, que se caracterizan ¿por qué? Por aquello que dice Apocalipsis en el capítulo 21. Entonces vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Recuerden que el mar era símbolo del tema de la maldad, los grandes monstruos marinos. Dice, la maldad representada por el mal, donde está el Leviatán, ha sido destruida. Ya el mal no existe en esta nueva creación. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo. Y esto es significativo. Este no es un reino que surge de la historia. Desciende del cielo. No es algo forjado por manos humanas, por las utopías humanas, por los proyectos humanos de la ciencia, de la política o de lo que sea. Esta ciudad claramente tiene un origen sobrenatural.
viene del cielo. Es un regalo de Dios. La santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo. ¿De quién? De Dios. Preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: ¿quién es el rey? Dice, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Jesús, aquel que hizo tabernáculo, volverá a estar entre nosotros. Y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Y aquí viene nuestra esperanza. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esta es nuestra esperanza. No que estas cosas tengan un arreglo temporal y que nos vaya mejorcito en esta tierra. La promesa está en el versículo 5. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. ¿Ya ven? Yo hago nuevas todas las cosas, dice el Señor. Y aquí viene entonces el tema. ¿Qué es lo que le toca a la iglesia ahora? Proclamar esa esperanza. Y aquí viene el tema del discipulado. Id a todas las naciones del mundo a proclamar que Dios reina poderoso sobre la tierra. Que su Hijo ha sido exaltado hasta lo sumo. Que tiene un nombre sobre todo nombre, ante el cual se debe doblar toda rodilla. Y esos misterios son declarados a la iglesia. Versículo 33 dice: con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, pero les explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Los discípulos tienen necesidad de ser instruidos por Cristo en el Evangelio. ¿Para qué? Para ir y hacer discípulos. Si la iglesia aspira a crecer y a madurar, debe prestar especial atención a un serio discipulado basado en la palabra de Dios. El discípulo aprende las parábolas, el lenguaje del reino, el lenguaje de la teología, las verdades de la fe. La iglesia jamás será un gran imperio, pero la iglesia sí crecerá en este mundo en medio del dolor y del sufrimiento, pero si está anclada en la palabra de Dios. ¿A qué viene esto? A nuestra responsabilidad de estudiar la palabra de Dios, de hacer un serio examen de nuestras propias vidas y decir: mi vida es deficiente en esto, tengo que trabajar mi carácter desde la palabra de Dios. Tengo que formar mi vida desde la palabra de Dios. Conocer qué áreas de mi vida son deficientes a nivel intelectual, de carácter, emocional, y desde la palabra de Dios procurar crecer, madurar para la gloria de un reino que es mayor que cada uno de nosotros. Así que debemos esforzarnos en aprender de esos misterios del reino que Dios ha dejado para nosotros. Si tú eres creyente, tienes esperanza, una esperanza más allá de esta historia de violencia y de maldad. ¿Por qué? Porque sabemos que el cielo gobierna y que este mundo tendrá su final y que la justicia resplandecerá y que nuestras vidas están guardadas en la sombra de la mano del Altísimo.
Si tú no eres creyente, lo que puedo decirte es: deja de lado la locura de la rebelión contra Dios. El cielo gobierna así tú no lo quieras, y tus días tendrán un final. Y tendrás que dar cuenta de cada uno de tus días en los cuales tu orgullo te llevó a la rebelión contra el Rey de los cielos. Recuerda la advertencia que el mismo Daniel le había hecho al rey Nabucodonosor. Cuando le interpreta el sueño, Daniel le dice en el versículo 27 del capítulo 4: por tanto, oh rey, que mi consejo le sea grato. ¿Cuál consejo? Ponga fin a sus pecados, haciendo justicia, y a sus iniquidades, mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada su prosperidad. Lo mismo te decimos hoy a ti: pon fin a tus pecados y arrepiéntete, y quizás el Señor te muestre misericordia. Amén.